A ver. Tenemos a continuación el tema denominado, llamado reacciones químicas. A ver. Entra por favor. A ver, continuamos. El tema denominado reacciones químicas y balance por tanteo. ¿Ya? El tema de reacciones químicas se va a considerar como fenómenos químicos con los cuales se van a observar la formación o el nacimiento, se podría decir así, de nuevas sustancias químicas o de nuevas fórmulas, que mayormente se trata en este tema de fórmulas químicas, como consecuencia de la combinación, porque esa es la palabra correcta, combinación de entre átomos o moléculas que van a formar nuevos productos. Y estos procesos van a ser de tipo irreversibles, con los cuales se van a denotar, por ejemplo, en el caso de la respiración, ¿no? Ya que nuestro organismo también produce reacciones químicas. La oxidación de un metal. Cuando un metal se oxida y va cambiando de coloración, se va formando una capa gruesa, ¿no? Negruzca, y eso es consecuencia de la pérdida de electrones. En la combustión, cuando se quema, por ejemplo, una hoja de papel, se combustiona, por ejemplo, trozos de madera, ¿no? Y lo que quedan son las cenizas. Esas cenizas ya no vuelven a ser madera. Y la fermentación de la chicha de jora, la fermentación de la materia orgánica, ¿sí? Todos esos cambios son químicos. Y para ello hay explicaciones, por lo cuales todo cambio, fenómeno químico, tiene que estar representado mediante las denominadas ecuaciones químicas, que son muy diferentes a lo que llamamos ecuaciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a continuación una ecuación química, ¿sí? Está señalado. El cobre más la combinación del ácido clorhídrico nos da como producto una sustancia sólida y una sustancia gaseosa. Entonces, y además, observas, ya, ahí está, una flechita que indica hacia abajo. ¿Eso qué significa? Que esta sustancia está precipitando, o sea, va al fondo del recipiente que lo contiene, en este caso un tubo de ensayo, ¿no? Que por acción de la gravedad cae hacia el fondo del recipiente y ahí se forma un sólido, ¿no? Entonces, eso sería la sal que se deposita. Y por el tubito de ensayo va a salir un gas medio blanquecino, que ese es el hidrógeno gaseoso. Entonces, las propiedades ácidas al final ya no son ácidas, sino que se vuelven a ser gaseosas. Y el cobre que estaba solo, ahora ya no está solo, ya no es metal, sino es una sal. Por eso, las sustancias iniciales con las sustancias finales ya no son las mismas. A ese tipo de cambios se le llama irreversibles, porque las propiedades iniciales y finales han cambiado. Ahora, hablando de propiedades, puede ser que el material de recipiente sea óptimo, o que los mismos materiales también estén en un 100%, ¿no?
favorecidas para un producto. En cuestión del tiempo, la velocidad de reacción que tiene esta ecuación. Hay muchos factores que influyen aquí, ¿no? Pero aquí lo principal es reconocer qué es la ecuación química, cómo se llaman sustancias iniciales, cómo se llaman sustancias finales, etc. Entonces, como te puedo expresar, todo cambio químico se representa mediante una ecuación. ¿Y esa ecuación qué vendría a ser? Una representación simbólica de un cambio que se da entre sustancias químicas. Por ejemplo, tenemos aquí un proceso de una combustión. ¿Cómo sabemos que es una combustión? Porque esta sustancia, al combinarse con oxígeno gaseoso, ahí lo voy a sombrear, ¿ya? Para que veas. Ahí está produciendo, como se puede decir en términos simples, un fuego, ¿no? El combustible y el comburente, en este caso el oxígeno, activa para que se produzca un fuego. Pero en ese fuego hay liberación de ¿qué? De dióxido de carbono más agua líquida, ¿sí? Entonces, esas nuevas sustancias se le llaman producto. Eso aparece al lado derecho de una ecuación. Y al lado izquierdo, ¿quiénes están? Los reactantes o reactivos. Además, aparece entre paréntesis el estado físico de cada uno de ellos. En esta ecuación, tres sustancias son gases y una sustancia es líquida. Como también hubiese sido un sólido, un vapor, una solución acuosa, un gas, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las características que se observa en una ecuación. Ahora, esas ecuaciones, por acción y reacción, deben estar ajustadas, o en otros términos deben ser balanceadas. Para que exista equilibrio entre ambas secuencias. Entonces, aquí lo que vamos a apreciar son los tipos de reacciones químicas, ¿ya? Entonces, esto va a ser motivo también de preguntas para lo que viene a ser tu test correspondiente a este tema y que se va a denotar o tú tienes que identificar el tipo de reacción al cual tú estés balanceando, porque ese tema también de importancia en la parte de la estequiometría, que es el balance de una ecuación y acompañado de términos numéricos como masas, átomos, moléculas, pesos atómicos, etc. En el caso 1 lo vamos a clasificar como por el modo de acción de los reactantes. Reacción de adición, síntesis o composición. Por ejemplo, tenemos los términos A más B más C. O sea, van a haber varios reactantes, y solamente se forma un solo producto. Ejemplo, en el proceso Haber-Bosch o Haber-Bosch es el proceso industrial, lo que conocemos como amoníaco. Fíjate, dos reactantes, un solo producto. Entonces se han adicionado, o ha habido una síntesis o una composición entre ellos y formó este producto. Al igual que la síntesis de Lavoisier, sí, en la cual Lavoisier, mediante la combinación de hidrógeno y oxígeno, produjo agua, o sea, H2O. Y un solo producto, obviamente. Lo contrario a esta composición sería una reacción de una descomposición. Ahora observo un solo reactante y varios productos. Entonces, es lo contrario de hablar o de decir una composición. Por ejemplo, una pirrólisis. Una pirrólisis es cuando a una sustancia se le va a quemar, en estos términos así se le dice, o se le va a combustionar. Y ahí necesariamente tiene que existir calor. ¿Sí? El calor ahí.
Y eso va a generar un óxido de calcio más un dióxido de carbono. Entonces, esa sal se ha descompuesto por acción de calor. Entonces, las sales inorgánicas, por altas temperaturas o por alto calor, descomponen justamente sólidos y gases. En el caso de una fotólisis, también se observa un solo reactante y varios productos. Fíjate. Se dice fotólisis porque esta sustancia, para que se active a su descomposición, tiene que ser de promedio la luz. Con eso se activa este reactante y se descompone de esa forma. Una electrólisis. Por ejemplo, cloruro de sodio. Cuando se descompone por acción de una chispa eléctrica o por la energía eléctrica, se va a descomponer en cloruro o en cloro gaseoso y en el sodio. Estos productos, en el tema de momento se va a llevar de electroquímica, se le van a conocer como electrolitos. En otros términos, el catión y el anión correspondiente. Ahora vemos por aquí un proceso de reacción de simple desplazamiento o sustitución. Son muy diferentes o contrarias a una síntesis o a una descomposición. Aquí el esquema nos indica que A se combina con BC y nos va a dar como productos el término AC más B. O sea, una sustancia simple desplazó a otra. Y esa desplazada sale como una nueva especie química. Por ejemplo, aquí el zinc lo desplazó al hidrógeno, pero se unió con cloro. Y aquí formó un sólido, una sal. ¿Y a qué cosa liberó? Al hidrógeno. A ese término se le va a decir simple desplazamiento o simple sustitución. Cuando un elemento, mayormente un metal, se combina con una sustancia ácida. En el siguiente caso, estamos observando un doble desplazamiento, o también conocido como doble sustitución. Pero también se le menciona como una metátesis. Por ejemplo, en este esquema observas AB más CD. ¿Cuál es el producto? Producto AD más BC. AD más BC. Ahí tenemos la secuencia. En este caso, se va a dar en un proceso de neutralización. Cuando es la palabra neutralización, o sea, lo que estamos hablando es un ácido más una base. Y eso va a generar como producto una sal más agua. Por ejemplo, el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio. El hidrógeno se une con el OH y va a formar H2O. ¿Quiénes quedan? El sodio con el cloro y van a formar el cloruro de sodio. Y aquí el cloruro de sodio es la formación de una sal. Entonces aquí hemos visto que dos sustancias químicas se han descompuesto y han formado otras nuevas sustancias diferentes a las iniciales. Y todo esto ha sido por el modo de acción de los reactantes, de las primeras sustancias que aparecen en la ecuación química. Ahora, lo que vamos a apreciar va a ser según su combustión. Según su combustión,
figuran la combustión completa. En la combustión completa se generan, o cuáles son los productos, dióxido de carbono más H2O. Y eso se observa, por ejemplo, en el caso del gas propano. Aquí, ¿sí? El CH3H8, ese es el propano. En combinación con el oxígeno molecular, ¿qué produce? Dióxido de carbono más H2O. Ahí lo voy a señalar. Y el caso del gas metano, componente de gas natural, se combina también con el oxígeno molecular y produce también dióxido de carbono más H2O. Listo. La conclusión sería en este caso que cuando hay combustión completa, siempre se va a generar estos productos. Dióxido de carbono más H2O. Ahora, veamos lo que viene a ser una combustión incompleta. Cuando es incompleta, se genera monóxido de carbono más H2O. En el caso del acetileno más el oxígeno, está produciendo el CO, o también llamado dióxido de carbono más H2O. ¿No? ¿Y eso a qué se debe que la combustión sea incompleta? Es porque la cantidad de oxígeno no es la suficiente. Y cuando no es suficiente, ese gas, ¿no? Ya no es dióxido, sino es monóxido. Por ejemplo, en la combustión de los motores de los automóviles, ¿no? Por el tubo de escape, te das cuenta que se le va liberando gas, y ese gas es monóxido de carbono, medio negruzco, abundante, es una sustancia gaseosa pesada, ¿no? Y como no hay buena combustión de oxígeno, es lo que se genera monóxido de carbono. En el punto 3, según su sentido. ¿Cómo es eso según su sentido? Entonces, ahí va a figurar los procesos reversibles. ¿Cómo sé que una ecuación es reversible? Característica, cuando tú observas en la ecuación, ahí está. Cuando tú observas en la ecuación esta doble flechita, proceso de ida, proceso de vuelta. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que la velocidad directa que va hacia producto va a ser igual a la velocidad inversa que va reactante. En ese caso van a tener las mismas concentraciones. Ahí tenemos, por ejemplo, hidrógeno gaseoso más cloro molecular, nos daría otra sustancia molecular, ¿no? Y en el caso de irreversibles, se da cuando existe una sola flechita. Una sola flechita indica, ¿no?, que es un proceso de ida, pero ya no de vuelta. Y eso mayormente donde se observa, cuando los metales se oxidan. Metales se van a oxidar. Ahí está el ejemplo. El calcio en combinación con oxígeno molecular, ¿no? Ya no es calcio solo, sino es con oxígeno. Y es más, aquí está limitada, ¿sí? Porque este nuevo producto ya no vuelve a generarse en calcio sólido ni oxígeno molecular. Por tal motivo se le dice un proceso de se puede decir una adición también, ¿no? Pero que es irreversible. Aquí vemos, por ejemplo, varios casos o ejemplos prácticos de cómo las sustancias se combinan entre sí. Por ejemplo, nos dice lavado la moneda en ácido clorhídrico.
quita el óxido, mira, y vuelve a su estado original. De igual manera, ¿no? Esa misma moneda, en hidróxido de sodio, como que se limpia totalmente. ¿Ves? Entonces, ese es el poder que tienen las sustancias, ¿no? Algunas van a ser corrosivas, otras serán, por ejemplo, tóxicas, otras de repente serán líquidas, otras gaseosas, incluso algunas precipitaciones, o sea, formación de sólidos. Bien, otro caso también que te puedo apreciar es, fíjate, en un recipiente se observa, por ejemplo, un vaso de precipitado que contiene una cierta cantidad de agua. Ahora, observas que por el tubito perdón, por el vaso de precipitado, va saliendo un gas, ¿no? Y ese gas justamente es consecuencia de una reacción violenta de un metal frente al agua, ¿sí? Lo que vemos ahí en pantalla es un trozo de sodio, sí, sodio, que cuando se combina con agua comienza una especie de una efervescencia y el sodio comienza a evaporarse, ¿no? Hasta que disminuya todo su efecto nocivo. Entonces, justamente un alcalino, ¿no? Frente a la acción de agua, producen reacciones violentas. ¿Y qué pasaría, no? Si a ese metal alcalino más agua, mira, más agua, le adicionamos un poquito de fuego, de candela. Vamos a ver que se produce esta reacción. Así. Así como observas, así como estás escuchando, esa es la reacción entre un metal alcalino, agua y fuego. En este caso, eh, el fósforo, ¿no? Aparecen como especie de chispa de colores. ¿Has visto, por ejemplo, esas luces de Bengala que alguna vez para recibir tu Navidad, ¿no? O recibir un año nuevo los fuegos artificiales? Sí. Ahí se utiliza, por ejemplo, potasio, fósforo, azufre, porque estas materias en polvo tienen esa característica, ¿no? De arder, producir chispas. Ahora, el dióxido de carbono, cuando está dentro de un recipiente, entonces ese gas, por propiedades ya conocidas, trata de ocupar el mayor volumen posible de recipiente que lo está conteniendo. Y por ello va a aparecer, ¿no? Un efecto de anillos. Y esa es la forma de recipiente que lo contiene. ¿Ve? Anillos de humo, dice ahí. Que nada menos que adicionar dióxido de carbono dentro de una botella y por acción de una especie de plástico duro, inclinar la botella y ahí va a aparecer o salir los anillos de humo. Y así, son de repente experiencias químicas que alguna vez ustedes han realizado o que han visto, ¿no? Entonces, esas formas prácticas, todos ellos se llevan a ecuaciones.
porque el promedio tiene una explicación, ¿no? ¿Qué cosa produjo? ¿Por qué se activó? ¿Por qué resultó tal cosa? Etcétera. Entonces, toda reacción química, también llamado fenómeno químico, mediante una ecuación, a eso le llamamos el término, mediante debe estar representada, ¿no? Mediante los símbolos característicos de cada especie, pero además debe ser, dice, ajustada. Ajustada en el lenguaje químico significa balanceada, ¿ya? Ajustada o balanceada. Y para que tú balancees una ecuación, necesariamente debes tener ciertos criterios o métodos que te ayuden a visualizar mejor el balance entre los átomos de una ecuación química. Entonces, chicos, para balancear una ecuación química, siempre debemos conocer qué tipo de reacción estamos enfrentando, ¿no? Sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, su velocidad cinética, cómo reconocer si es sólido, líquido, gaseoso, y tantos otros términos que puede tener o presentar la información de un elemento. Chicos, ¿usted hay alguna duda? Pueden preguntar. Chicos, ¿alguna duda? Profe, entonces el balance es donde se obtienen los números que se usan en la Ahora, ecuación, el ¿verdad? balance que tú mencionas, el balance, van a ser de acuerdo a lo que te piden. Si a mí me piden hallar el volumen o la cantidad de moles, voy a utilizar los coeficientes de la ecuación balanceada. Pero si me piden la masa, ya sea en gramos, kilotoneladas, etcétera, ahí tengo que utilizar pesos atómicos. Pero también te informo que los pesos atómicos que figuran en la tabla periódica no son uno ni dos, son varios. Y memorizar cada peso atómico no es tan saludable, ¿no? Porque nos trae consecuencia que olvidarnos o simplemente evaluar un término que no es. Entonces, de tal manera, vamos a ver. Ahí está. Criterios, balance o balanceo de ecuaciones químicas. Ustedes ya menos tienen noción de qué es un balance, ¿no? Han llevado de repente un balance ya previo, cómo ajustar o balancear, cómo expresar algunos términos químicos, porque chicos, a veces en los problemas, ¿sí? No me dicen qué ecuación química se trata. Ya el estudiante debe conocer qué reacciones químicas se combinan y qué sustancias se producen. Entonces, por tal motivo, mayormente estos problemas siempre te dan las ecuaciones. Y como son ecuaciones que a veces son tan intensas, no, sino tan extensas, se tiene que a veces memorizar, pero no sé, una confusión, pues, ¿no? Ahora, cuando digo balance,
De repente, si estamos en laboratorio, vamos a pesar de repente 5 gramos de bicarbonato de sodio, o de repente tener presente 1 gramo de sodio, ¿sí? O de repente por ahí puedo tener sulfato de cobre y está en kilos, debo pasar a gramos. Y así, o sea, tengo que identificar la parte cualitativa y tengo que identificar la parte cuantitativa. Pero en cambio, cuando vemos la parte teórica, aquí ya comprende los dos, ¿no? Simultáneamente. ¿Cómo se evalúa y cómo se formula? A menos que ya tenemos nociones de nomenclatura inorgánica, óxidos, hidróxidos, sales, ácidos, peróxidos, etc. Entonces, todo eso va a identificar criterios de balance químico. Procedimientos también se usan los números de oxidación, ¿no? Que mayormente la oxidación de los estudiantes es coger la tabla periódica y empezar a memorizar uno por uno cada estado de oxidación de cada elemento, pero suele ser un poquito tedioso y hasta a veces se puede olvidarse. O el momento de hacer un cálculo matemático, ¿no? Por la gran cantidad de pesos atómicos que existe de los elementos, nos trae confusión, ¿sí? Entonces, para garantizar todo este tipo de balances, tenemos que mostrar criterios, ¿no? A ver, balance de ecuaciones químicas. ¿Para qué se emplea? ¿Con qué fin se usa? Se emplea para tener la misma cantidad de átomos al inicio y después del cambio o transformación química, o sea, al final del proceso. Por tanto, debe cumplirse la ley de conservación de la masa, propuesta por Lavoisier, el cual plantea y dice que la masa no se crea ni tampoco se destruye, solo se conserva, solo se transforma. En virtud a esta ley de conservación de la masa, es porque nace el criterio de balance de ecuaciones químicas. ¿Sí? Algunos métodos prácticos y otros mayormente ya elaborados, pero que el grado de dificultad siempre se caracteriza por la forma práctica de buscar el tema. ¿Está bien? Ahora, de aquí en adelante, vamos a tener que balancear ecuaciones. Y mayormente eso se va a pedir en el examen ya, en el siguiente examen. Balancear ecuaciones, algunas prácticas y otras un poquito más tediosas. Pero en todas ellas, lo común, que existe una solución. Sí, existe. De repente ahorita que no lo entiendes bien, no lo sabes, no lo conoces, todavía no lo observas, pero vas a ver que es bastante, bastante práctico. Y es muy importante también, ¿no? Porque la información en una fórmula química es extensa, chicos. Con ello yo puedo saber cuántos elementos tiene, cada elemento dónde está ubicado, qué naturaleza física presenta, etc. ¿No? Por tanto, esos son los criterios de balance de ecuaciones. Chicos, con respecto a la parte inicial del proceso, del tema, fíjate, ahí tienes varias secuencias donde se puede observar el criterio de balance. Ahí están. Chicos, hasta donde dice irreversibles, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna interrogante, chicos? No, profe. Ninguna, ya. Entonces, si has entendido los tipos de reacciones químicas, entonces tranquilamente ya puedes balancear, ¿sí? Ahora, si las preguntas no te dicen nada de qué método vas a utilizar para balancear una ecuación química, asumes o vas a implicar el método del tanteo
o también llamado el método de simple inspección. ¿Ya? Como te voy a repetir, es uno de los métodos más, pero más prácticos que se usa con la finalidad de establecer equilibrio entre átomos. Sí, en equilibrio. O sea, tiene que existir la misma cantidad de átomos al inicio y la misma cantidad de átomos al final. Siempre se realiza de esa forma. Entonces, te voy a mostrar método de simple inspección, también llamado método del tanteo, ¿ya? Lo voy a resaltar aquí. Método del tanteo. Cuando se dice tantear, significa dar valores, pero esos valores deben ser de acuerdo a la cantidad de átomos que se necesite en el balance. No vayas a pensar, me dijeron dar valores y voy a dar el valor que yo quiera, ¿no? Depende, a una fórmula le pongo 20, al otro le pongo 3, al otro le pongo 1, no. Eso va a salir dependiendo de la cantidad de átomos que haga falta dentro del problema. Yo puedo dar el valor que yo quisiera, sí. Es libre también, es importante. Pero si no coincide, o depende dando valores así prácticos, bastante sencillitos, puede ser que la ecuación ya automáticamente resulte balanceada. Y no era necesario de buscar números tan, pero tan, se puede decir, astronómicos, para que la ecuación química quede balanceada. De eso tampoco se trata, chicos, ¿no? De una competencia numérica, no. Al contrario,